acerca de este tema, es acerca de la armadura de Dios. Todo lo que la palabra nos enseña acerca de esto, de lo que es la armadura de Dios. Por tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo cristiano tiene este derecho y este deber de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque todo cristiano también no tenemos fuerza como para presentar una batalla ante el enemigo. Algunas de las características de nuestro enemigo que las podemos mencionar, ¿por qué tienen una ventaja con nosotros? Es que, por ejemplo, él nunca se duerme. Y nosotros sí necesitamos dormir, necesitamos descanso. Nosotros llegamos a medirse mucho a 1.80, ¿no? Entre los que estamos acá, creo. Y los enemigos pues tienen de 3 metros de altura para arriba. De fuerza no hay comparación, de astucia no hay comparación alguna. Pero este versículo nos da esta luz tan importante, que nuestra fortaleza va a depender del Señor. Por eso dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya que nosotros, cada cristiano, no va a pelear con su propia fuerza, ni con sus propias armas, ni siquiera con la sabiduría o la inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno, sino que con la fuerza del Señor. Por tanto, depende de nosotros es el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí ya no hay límites, porque la fuerza de nuestro Dios no tiene ningún límite, es todopoderoso. Y así sí podremos continuar en esta guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual, lo que tiene de importante en la vida de todo cristiano es que todo cristiano, desde el instante que recibe a Cristo en su corazón, se vuelve enemigo del diablo y de toda la fuerza opositora a Dios. Mientras andábamos antes sin Cristo, formábamos parte de sus filas y de sus propósitos del enemigo. Incluso éramos instrumentos del enemigo. Así era nuestra vida, era un instrumento en manos del enemigo, porque todo consejo que dábamos, porque todo lo que hacíamos, lo reflejaba a él. Por ahí en 1 de Juan nos dice la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. O a su prójimo, ¿no? Entonces se manifiestan, se ven, se nota quién es quién. Sin embargo, nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios, nos dice la palabra de Dios cómo llegamos a ser hijos de Dios. Incluso antes pensábamos que todos éramos hijos de Dios, pero la palabra nos dice que nada más los que reciben a Jesús y creen en su nombre, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos Dios no puede, dice su palabra, no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al recibir y al creer en Jesús, somos constituidos como hijos de Dios nada más. Y en un momento en que nosotros, desde el instante que comenzamos a ser hijos de Dios, el enemigo
va a tratar de atacar siempre nuestra vida. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Ya eso sí lo sabemos. Es lo bueno que la palabra de Dios nos lo declara. Jesús nos dijo ahí, Juan 10:10, lo sabemos. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Esos son sus propósitos. Va a empezar a robar la comunión con Dios. Para fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, necesitamos nosotros tener comunión con Dios. Necesitamos depender de Él. El enemigo lo que va a tratar de hacer es que estemos solos. A él le conviene que seamos independientes, que haya anarquía en nuestra vida. Yo tomo mis propias decisiones, yo digo que esto está bien, yo digo que esto está mal. Eso quiere el enemigo, porque eso va a destruirnos. La palabra de Dios es tan clara, en muchos pasajes nos dice: no te dejes guiar por tus propios pensamientos, por tus propios consejos, por tus propios principios, por tu manera de pensar. Guíate por mi palabra. En Proverbios encontramos todos esos versículos que nos declaran cuál es la sabiduría de Dios para nosotros. ¿Qué la tiene para nosotros? Es su palabra. Dice: si la buscares como a la plata, como al oro, así como, entonces entenderías, ¿no?, cuál es el temor de Dios, y tendrías sabiduría para ahora tomar decisiones. Qué importante es todo esto, porque al enemigo no le conviene que un cristiano, un hijo de Dios, tome decisiones basadas en la palabra de Dios. Él quiere robar, primero que nada, y va a tratar de hacer todo para robarnos la comunión con Dios. Quiere matar, lógicamente, y destruir. Quiere destruir familias. ¿Cómo se han destruido las familias? Por el orgullo, precisamente, por los malos consejos que no vienen de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Unidad, amor, perdón, misericordia. Son principios de la palabra de Dios, principios bíblicos a nuestra vida. Y en el mundo que está gobernado por completo por el enemigo, Jesús mismo dijo: el príncipe de este mundo es el enemigo. Todas las personas en Cristo van como borregos, siendo dirigidas sus vidas por el enemigo, por todo lo que él les ha puesto en su mente. Las corrientes del mundo, dice, que vienen conforme a la mente del príncipe de la potestad del aire, dice ahí en la palabra de Dios. Así que todo esto hace que haya destrucción, que haya muerte en el mundo. Y pues cuando una persona comienza a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza de Él, tiene ya la facultad de poder presentar batalla contra el enemigo. Tiene el poder de zafarse de los propósitos del enemigo, que son destrucción y muerte. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso está hablando de aquí en la tierra, sabemos que Él nos da vida eterna también, pero cuando Él se refiere, Él dice en Juan 10:10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Para eso viene. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Es la vida que vamos a obtener una vez que comencemos a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Seamos obedientes a su palabra. Vivamos de acuerdo a los principios bíblicos. Y va a haber todo lo contrario de muerte. Va a haber vida en abundancia. Y esta vida incluye una vida de paz, de bendición en la familia, de unidad, amor, todo lo que Dios tiene.
Bueno, el versículo 11 de Efesios 6 también nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. No dice vístanse de 2 o 3 cositas, ¿verdad? Vístanse, o como dice esta versión, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuchen para qué cosa es la armadura de Dios, para qué nos sirve. Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque decíamos, el diablo de por sí va a estar atacando siempre, no descansa, no se cansa él de atacar. Sus planes son destruir, robar, matar y destruir, ¿no? Y no se cansa y nunca va a dejar esas acechanzas. Entonces la armadura nos va a ayudar a estar firmes contra esas acechanzas del diablo. La armadura nos va a proteger. Para eso es una armadura, esa función tiene, proteger. Bueno, dice también el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ninguna persona es nuestro enemigo, ¿eh? Aunque muchos dicen, pues pareciera que sí, fíjese que es mi comadre. Pero no es carne y sangre, no son personas. Decíamos, el enemigo pone pensamientos en las personas. El enemigo siembra sus propósitos de destrucción en las personas. Pareciera que las personas son las que nos están diciendo te odio, pero esas palabras no provienen de su corazón realmente, vienen de su mente, de los pensamientos, de esas acechanzas del diablo, de esos dardos de fuego del maligno. Entonces, no tenemos lucha contra sangre y carne, ninguna persona. No tenemos por qué tener lucha con alguna persona, sino es con lo que tiene en su cabeza esa persona. Aquí nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y qué importante, bueno, los principados porque realmente, miren, principados y gobernadores, potestades, que nos dice principados, potestades y gobernadores, tratan de gobernar, tratan de reinar sobre diferentes puntos en la tierra, tanto sobre países, tanto sobre estados, ciudades, como en las mentes de todos ellos. Entonces, para que empiece a haber en los pensamientos del hombre una depravación. ¿Qué cosa, de dónde vienen las depravaciones de la humanidad? De que a lo bueno lo llamen mal, a lo malo, ¿no? Y a lo malo bueno. Que ellos digan, es que esto es bueno, es que esto está bien, y sea algo contrario a Dios. Y eso lo vemos todo el día, todos los días, todo el tiempo lo vemos nosotros, que así es. La humanidad, todas las leyes que quieren meter ahora, todo lo que se trata de hacer es aceptar la depravación de la humanidad. ¿Por qué depravación? Precisamente porque Dios había puesto principios preciosos en el hombre, en la familia que Él creó, la primera familia había creado, y era una vida de comunión con Dios, de amistad con Dios, de ser dirigidos todo el tiempo por Dios. Haz esto, mira,
Yo te puse aquí en este huerto para que tú lo labres, lo cuides, para que disfrutes de todo esto que hay aquí sembrado, de los frutos. Esos son propósitos de Dios. Pero el hombre se ha depravado desde que hubo desobediencia y pecado, y las mentes se han entenebrecido. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice ahí en Romanos 1, ¿no? Entonces, esos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas tienen como propósito meter en la cabeza de las personas ideas depravadas, malas, contrarias a Dios. Usan lo que sea, las armas que ellos quieran tener. Nos dicen la palabra de Dios por ahí en 2 Corintios que el enemigo dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, para que no entiendan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues las buenas nuevas, ¿verdad? De que hay vida en Cristo Jesús, de que Jesús vino para darnos vida en abundancia, vida y bendición. Y ciega su entendimiento. Tiene ese poder y esa capacidad de cegar el entendimiento. Y tiene ese poder también de sembrar pensamientos contrarios a Dios, para que las personas actúen, piensen de las maneras que el enemigo les pone en su cabeza, ¿no? Por eso esta armadura, dice, sirve nos puede hacer que estemos firmes ante cualquier acechanza del diablo. La armadura va a hacer que podamos estar de pie y firmes. Y aquí la palabra firme significa sin nada que nos derribe, nada que nos tumbe, ningún propósito del enemigo, ningún ataque de él. Bueno, y tenemos lucha contra esto: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿por qué creen que así nos damos cuenta y entendemos por qué el mundo está como está? Porque lo gobiernan ellos, gobiernan las mentes a las personas. Y uno se libra de todo eso, primero, bueno, estando bien con Dios y tomando toda la armadura de Dios. Vamos a ver las partes de la armadura de Dios. En el versículo 13 nos vuelve a decir, en el 11 nos decía, vístanse de toda la armadura de Dios. Y aquí dice en el 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Toda, otra vez vuelve a decir toda. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Otra vez nos habla de lo mismo. Para que puedan resistir en el día malo, el día del ataque del enemigo. Y habiendo acabado eso, es decir, habiendo vencido, habiendo podido seguir firmes, habiendo podido resistir, sigan firmes. Nosotros sabemos, bueno, los soldados cuando es firmes es porque están allí, dispuestos a cualquier momento, ¿no? Cualquier ataque que haya, pues, cuando les dicen en descanso, bueno, ya se relajan, ¿no? Pero aquí nos dicen, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo eso, estad firmes. Bueno, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que el primer accesorio de esta armadura es el cinturón o el cinto de la verdad.
Nosotros, bueno, no sé por qué en este tiempo se dice que los lomos son esta parte de arriba de la espalda, pero en los tiempos bíblicos se creía que aquí, atrás de la cintura o de donde había cintura, ahí está la fuerza del hombre. Entonces, no me vean así, ¿eh? Entonces así, ahí es donde está. Por eso dice, cíñanse. Estén firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto de la verdad. ¿Qué representa ese cinto de la verdad? Es cuando todo en nuestra vida está dirigido a la verdad. Recordamos que Jesús dijo del diablo, ¿no? Dijo, él es padre de mentira. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Así que, ¿de dónde salió la mentira? Del enemigo. Por tanto, lo primero que tiene que haber en nuestra vida para estar protegida, tiene que haber verdad en todo. Aunque tengamos que ser confrontados, porque es muy fácil librarse de cualquier castigo, decíamos, ¿no? O de cualquier reprensión, diciendo una mentira. Pero después vamos a tener que decir otras dos para cubrir esa mentira. Y después otras más para cubrir las anteriores. Y nuestra vida comienza a ser una mentira. Y como el enemigo, que es padre de mentira, entonces inmediatamente nos cambiamos de bando, ¿no? Nos vamos al otro ejército. Y no puede ser esto. Por lo tanto, lo primero que debe haber en nuestra vida es verdad, en todo tiempo. Hablar verdad. Aunque pues padezcamos por eso. Cuando nos confronten y digamos, bueno, sí, perdón, yo me equivoqué, yo lo hice. Y eso casi nadie, desde el principio, cuando Dios buscaba a Adán, dice, ¿dónde estás tú? Y Adán salió, ¿no? Aquí estoy, entre las ramas de los árboles. Y le dijo, es que me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has tomado del árbol que te mandé diciendo que no lo comieras? Y él dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio. O sea, desde ahí empezó a ver esto de taparse, de cubrirse, de excusarse, ¿no? Yo no fui tete, como dicen. La mujer que tú me diste, ella me dio del fruto. Y Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Desde ahí nació eso. En cambio, cuando hay verdad en nosotros, yo lo hice, perdón. Qué fácil se escucha, ¿no? O decir, perdóname, tuve que hacer esto, hice esto. De alguna manera, nuestra vida, que cuando comienza en verdad, empieza a estar en victoria contra el enemigo, porque él es mentiroso, es padre de mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, dice. Así que, primero que nada, está este cinto de la verdad, el cinturón de la verdad. Estamos en el versículo 14 y dice también, vístanse de la coraza de justicia. Nosotros decíamos, bueno, la coraza, ¿qué es? ¿Por qué tiene este nombre? Porque es corazón, protege el corazón, por eso se llama coraza. Y bueno, protege todo el pecho también, ¿no? Así que la coraza va a ser la justicia. En pocas palabras, en nuestro corazón comience a amar la justicia y no se deleite en la injusticia. Ahora, ¿cómo aprendemos la justicia?
¿Recuerdan 2 de Timoteo 3:16? Que nos dice, porque toda palabra, a ver, aquí la estamos poniendo aquí, que nos dice, toda la escritura, efectivamente, que bueno que sí se lo saben. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. En pocas palabras, para enseñarnos lo que es la justicia. Si nos va a enseñar qué hacer de ahora en adelante, nos va a enseñar la verdad, nos va a enseñar los principios de Dios. Bueno, nos va a redarguir. ¿Qué significa esa palabra tan rara, no? Redarguir. Quitar nuestros argumentos y poner argumentos de Dios en nuestra vida. Eso es redarguir. Quitar y poner nuevos argumentos. Para corregir también, va a corregir nuestra manera de pensar, que ha estado sembrada en la mentira, nuestra vida. La vida del humano sin Dios es mentira, maldad, todas las obras del enemigo, las obras de la carne también, contrarias a Dios. Y por último nos va a instruir en justicia, es decir, nos va a enseñar la justicia para tener esa coraza de la justicia y vivir de acuerdo a la justicia que aprendamos. Dice el siguiente versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nos va a instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que instruirnos en justicia. Entonces decíamos la coraza de la justicia. Versículo 15 de Efesios 6 nos dice también, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz. Hablábamos de que no hay nada, bueno, nos dice por ahí en Romanos capítulo 10, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio, de los que llevan el Evangelio. Y qué importante es para nuestras vidas ceñir calzados nuestros pies. En pocas palabras, nuestros pasos, nuestros caminos son conforme al Evangelio, a las palabras de Jesús. Esos son nuestros nuevos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y ahora nosotros que tenemos calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, veíamos por ahí varias definiciones de esta palabra de apresto, ¿no? Decía que era como una costura, y también lo entendemos que es algo muy aprisa. Los italianos dicen presto, ¿no? Así, aprisa, rápido. Porque el tiempo se nos está acabando. Por eso es el Evangelio. Qué mejor que estarlo divulgando, que estarlo llevando todo el tiempo. Que ya tenemos un vecino cristiano acá. Gente, vamos a hablarle a la siguiente casa, a decirle que en Cristo hay salvación, y comenzamos a vivir, a calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el único medio, por eso se llama el Evangelio de la paz, es el único medio con que podemos tener paz para con Dios. Recordamos Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de estar en paz con Dios, porque si no, imagínense que no haya paz entre Dios y nosotros, pues, y este es el Evangelio de la paz para nosotros. Bueno, dice también el versículo 16, sobre todo,
Cuando escuchamos esta frase de sobre todo, es que le demos mucha más importancia. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Así que el escudo va a ser nuestra fe. Y escuchen esto, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por tanto, qué mejor que nuestro escudo sea un escudo grande de la fe, de una fe grande, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestra fe va a estar así de este tamañito? No nos va a cubrir nada, ¿no? Un escudito así nos van a llegar como nos van a quemar, porque son dardos de fuego. El escudo va a servir para apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Decíamos, ¿qué son esos dardos de fuego? ¿Qué son esos dardos de fuego del maligno? Esos son precisamente los pensamientos que él siembra en las mentes de las personas. En Timoteo 4:1 nos dice de esta manera. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, fíjense, el Espíritu habla claramente, nos dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Recordemos, esta palabra apóstata o apostatar es negar, renunciar a su fe. En pocas palabras, ya de botar el escudo de la fe, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los últimos, porque postreros significan últimos, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán su fe, renunciarán a su fe, a Cristo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios. Impresionante este versículo. En pocas palabras, los dardos de fuego del maligno solamente, decíamos, los podemos apagar con el escudo de la fe, ¿no? Por tanto, debe de crecer, porque sus discípulos le dijeron una vez a Jesús: aumentanos la fe. Pero Jesús les dijo: no, eso no se hace así. Eso no es algo que yo les pueda hacer que tengan mucha fe. Es de ustedes. Porque Jesús, ¿saben cómo les respondió? Ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Jesús les respondió y les dijo: si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este árbol: desarráigate, salte de la tierra y plántate en el mar, y les obedecería. Pero él nos dijo: a ustedes les corresponde hacer, porque habló de una semilla de mostaza, porque se trata de empezar sembrando algo. Jesús habló de esa semilla de mostaza, dice: el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que un hombre sembrando, dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas, de manera que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué se refiere a esto Jesús? Que así debe de crecer nuestra fe cuando nosotros la sembremos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Prácticamente, ¿no? Hablando muy prácticamente y para nosotros, dando pasos de obediencia a la palabra de Dios. Porque la fe se ve por la obediencia. Si yo estoy dando pasos de obediencia a la palabra de Dios, es porque estoy dando pasos de fe. Es porque primero creí, ¿no? Y por eso obedezco a la palabra de Dios. Si ni creemos en la palabra de Dios, ¿para qué la vamos a obedecer? Sin embargo, dar pasos de obediencia es dar pasos de fe. Es práctico esto para nosotros.
Por eso es tan importante, por eso nos dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y bueno, veíamos estos versículos. Va a haber espíritus engañadores y va a haber doctrinas de demonios en los últimos tiempos. Y dice que muchos van a escuchar eso por no tener ese escudo de la fe, porque esos son los dardos de fuego del maligno. Es más, también nos dice 2 Corintios 10:5 a nosotros que esto nos corresponde hacer en una guerra espiritual, dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Fíjense qué interesante, qué precisa es la palabra de Dios. Debemos nosotros derribar esos dardos de fuego, es decir, esos argumentos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque esto es una victoria segura contra el enemigo cuando tenemos conocimiento de Dios, de su palabra. Cuando conocemos, qué fácil lo vencemos con mencionar el nombre de Jesús. No necesitamos mucha fe para liberar a un endemoniado. Se necesita ¿qué? El nombre de Jesús, y creer que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Por eso Jesús dijo tan fácilmente, es tan hermoso cuando él dijo, todos los que creen echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y ahí no está hablando, no los profetas, apóstoles, los evangelistas, pastores, no. Todo aquel que cree, los que crean nada más, ya tienen ese, porque una vez creyendo en el poder del Señor, por eso volvemos al primer versículo, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y sabiendo el poder que Él tiene, sabemos que al pronunciar en el nombre de Jesucristo, las cosas pueden pasar, ¿no? Bueno, entonces, derribando argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me llega un dardo del enemigo que dice, mira, esta muchacha, mira qué bonitos ojos, cómo te está haciendo los ojos así, ojitos, mira. Claro, no, pues sí. Pero yo voy a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, la palabra de Dios. Por ahí en Proverbios nos habla mucho de eso. Hijo mío, ten cuidado con la mujer que luego hace ojitos, dice. Ella te invita, dice, pero ¿sabes qué cosa es eso? Es como un panteón, dice. Es un lugar de muertos, de huesos. Tremendas cosas habla la palabra de Dios. Nos da sabiduría, nos da luz, luego la palabra de Dios, para saber que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me llegó este pensamiento contra aquel que me vio feo, ¿no? Y ya estoy queriéndolo ahorcar, pero el Señor me dijo, tengo que amar a mi prójimo. Bueno, obediencia a Cristo. Todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Me están diciendo mis cuates, no, vente, vámonos por acá. Pensamientos a la obediencia a Cristo. Es tan fácil, ¿verdad? Cuando lo leemos así. Por eso nos dice la palabra de Dios. Mire, Efesios 4:22. Bueno, es el 23, pero quiero leerles desde el 22.
Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ojalá que ya sea pasada manera de vivir, no sigamos viviendo igual, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, quítense ese viejo hombre que tiene puros deseos engañosos, ¿no? Puros deseos malvados. Despójense, o como dice aquí, ¿no? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, renovaos o renueven el espíritu de su mente. Es lo que estábamos diciendo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y necesitamos para eso una renovación de nuestro entendimiento, o una renovación de nuestra mente. Aquí me gusta porque dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. En pocas palabras, lo muy profundo que es nuestra mente, lo que tiene en nuestra mente, de lo que se llena todo el tiempo. Nuestra mente se está llenando de pensamientos y de cosas, ¿no? Y decíamos, por un lado están los dardos de fuego del maligno, que a todos nos está lanzando todo el tiempo, y por otro lado está la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza, la instrucción que nos está dando la palabra para vivir en justicia. Las dos cosas las recibimos los cristianos nada más. Los del mundo reciben nada más los puros dardos, y así es su vida, ¿no? Así está constituida todo su pensamiento, todo su ser, dirigidos por la mente del enemigo. Nosotros ahí es donde, una vez renovando nuestra mente, cambia todo. Y se renueva metiendo palabra de Dios. Bueno, seguimos en Efesios 6:17. Por eso nos dice que hay otro accesorio muy especial para nuestra cabeza. Dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco. El casco nos va a proteger también de pensamientos, ¿no? Vamos a tener una mente enfocada en la salvación. Por eso dice el yelmo de la salvación. Se refiere a tener una mente ocupada en nuestra salvación. ¿Se acuerdan de Filipenses 2:12? Que ahí nos dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Ocupados, nos conviene estar ocupados en nuestra salvación. Lo que se tenga que hacer por seguir siendo salvos, porque nuestra alma sea salva. Todo lo necesario, como por ejemplo venir los domingos, y aquí estamos, ¿no? Fíjense qué bonito dice en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, por lo obedientes que son, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí a lo que se refiere es ocuparnos en todo lo que es la salvación, ¿no? En llevar salvación, en vivir la palabra de Dios, en estar en obediencia a la palabra de Dios, en hacer discípulos, porque Jesús nos mandó a eso, a ser discípulos de Cristo, no de nosotros, ¿no? Nos vamos a echar a perder si queremos hacer discípulos nuestros, ¿no? Mejor discípulos de Cristo. Entonces, por eso es el yelmo de la salvación, porque debemos estar nuestra mentalidad firme en la salvación, en todo lo que es la salvación, llevando el Evangelio, obedeciendo, una mente enfocada en la salvación. A eso se refiere que debemos tener. Y también nos dice ese mismo versículo 17,
aparte de tomar el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como nos dice 2 Timoteo 3:16, que ya veíamos, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Nos dice también Hebreos 4:12, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Parte el alma y el espíritu. Los tuétanos, las coyunturas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos divide prácticamente en dos. Nos saca todo lo que tenemos echado a perder de ahí para rellenarnos con la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Excelente. Dice, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, todo lo que hay ahí, porque es espíritu, alma y cuerpo lo que va a partir la espada, que es la palabra. Y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para que ahora las intenciones de nuestro corazón no sean intenciones de maldad, de venganza, de odio, sino unas nuevas intenciones hay en nuestros corazones, que son intenciones, son intentos, ¿no? De buscar a Dios, de obediencia a su palabra y todo eso. Así que la armadura de Dios. Y por último dice también el versículo 18, orando en todo tiempo, Efesios 6:18, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración. Fíjense qué tremendo nos dice. Orando en todo tiempo, con toda oración. Súplica también en el Espíritu. Porque ya no vamos a orar en la carne. Si oráramos en la carne, nos va a pasar lo que nos dice Santiago, ahí capítulo 1, ¿no? Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden nada más para gastar en sus propios deleites. Le están pidiendo nada más, Señor, que me gane yo la lotería. Para puros deleites de la carne, nada más le pedimos. Señor, es que tenga un nuevo vestuario, ¿no? Y cosas así. Por eso dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, nada más para gastar en puros deleites. Y aquí nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, todo enfocado en lo espiritual. Estamos orando para que familias nuevas vengan a la iglesia. ¿Qué se necesita para que familias nuevas vengan a la iglesia? Que escuchen la palabra, que haya salvación primero, que después comience a haber una restauración en esas familias, y que gozosas como nosotros vengamos también a adorar aquí a este tiempo, estos domingos, a alabar al Señor, a dejar todo para cantarle, adorarle como ahorita estuvimos cantando. Todo eso es tan precioso. Dejamos todo porque nuestro enfoque debe ser ahora espiritual, ya no en las cosas de la carne, ¿no? Buscando que haya salvación, que haya restauración en las personas, en las familias, todos los proyectos que hay en la iglesia de hacer un grupo de mujeres ahí para hablarle a las mujeres que muchas veces pobres, ¿no? Después de malas decisiones, lo que sea, y hay tanta mujer sola actualmente y que se quedan con sus hijos y no saben cómo guiarlos, y
hay muchos proyectos en la iglesia, así que vamos a seguir orando por todo eso. Ya pronto esperamos tener un ministerio así. Y todo lo que se necesita, porque estamos ahora enfocados en lo espiritual, ya no en lo carnal, no en lo físico. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, en eso que oramos, debemos seguir velando en eso, con toda perseverancia y súplica. Vean cuánta redundancia. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica, porque de eso se trata la oración, de estar pidiendo, intercediendo todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, todos los que vemos acá. Debemos estar orando por todos los que estamos acá, lógicamente, que somos los santos del Señor. No es porque, ¿verdad? No es porque ya nos haya salido nuestra aureola o nuestras alitas, sino porque el Señor nos ha santificado. Él nos llama santos, que somos los santos del Señor, y por lo tanto orando en todo tiempo por todos los santos. Todos necesitamos de las oraciones de todos para seguir adelante. Porque la lucha es tan fuerte que una pequeña debilidad, un pequeño cabeceo, que dejemos por ahí nuestro escudito, ahí ya pues el enemigo nos va a acabar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos oración. Por eso así acaba la armadura de Dios. Aquí vemos con esa oración. Bueno, miren cómo dice también 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 dice de esta manera: exhorto ante todo, qué tremenda palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, fíjense, por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto nos va a traer un beneficio precioso. Nos va a traer paz, nos va a traer quietud y reposo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense. Por eso debemos estar preocupados en la oración. Exhorto ante todo que se hagan peticiones rogativas. Entonces dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, esa es su voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esos son sus propósitos de por qué nos ha dejado a nosotros como sus discípulos. Porque Él ha establecido también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios, para el crecimiento, dice, de la iglesia, para perfeccionar a los santos y que puedan tener su armadura y vencer, porque hay algo impresionante que Jesús nos ha hecho. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué precioso. Bueno, yo quiero terminar también ya con todo esto. Vean cómo dice 1 Pedro 3:22. Recuerden
que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pues miren cómo dice 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo, Jesucristo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, porque ya venció Jesucristo. Y se acuerdan de Colosenses 2:15, me parece que es, que nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ya está vencido el enemigo, ya están vencidas esas potestades, esos principados. Triunfó Jesús sobre ellos en la cruz. En pocas palabras, ¿se dan cuenta de lo que nos habla la guerra espiritual en la Biblia? De que nos pone el Señor a pelear contra un enemigo que está ya vencido. Pero decíamos, ¿cómo nos puede derrotar? Cuando nosotros no sabemos que ya está vencido, y cuando en nosotros no hay obediencia a la palabra de Dios, cuando no sabemos ni siquiera invocar el nombre del Señor, porque nos dice su palabra. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, despójese de toda iniquidad. Quítese toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, cuando nosotros hay desobediencia, hay maldad, hay pecado, todo eso, ni porque mencionemos el nombre de Cristo no vamos a derrotar al enemigo. Estamos derrotados inmediatamente delante de él. Ahora, todo esto tiene un propósito. Con esto termino. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera? Cristo mismo creó a todos estos principados, potestades, con un propósito. Miren cómo dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, fíjense, en Él, en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, aquí están, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En pocas palabras, esos principados, esas potestades fueron creadas por medio de Él y para Él, para sus propósitos, sus planes. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice esta palabra, todas las cosas en Cristo subsisten, es que nosotros estamos respirando hoy. Cada latido de nuestro corazón, cada vez que está latiendo, es por medio de Cristo. Todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe y está existiendo en este instante es por medio de Cristo, para propósitos de Él. Y luego dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, los propósitos de Cristo son estos, de que existiera. Él nos creó a los principados, potestades, gobernadores, huestes, y tuvo propósitos para que nosotros, para meternos en una lucha también, que fuéramos más que vencedores.
como nos dice Romanos 8:37, para terminar. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, otra vez los menciona, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa que Él haya creado, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces así nos hizo el Señor más que vencedores, pero todo es parte de sus propósitos, de que haya un proceso de victoria en sus santos, un proceso de santificación, de obediencia a su palabra para llegar con Él. Así que cómo no darle la gloria y la honra a nuestro reino. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia, por todos los planes y propósitos que tienes, Señor, para nosotros, de que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, Señor, pues agradecemos esta palabra que nos revela tantas cosas tan importantes de cómo seguir adelante, venciendo y en fe y en obediencia a tu palabra y todas las bendiciones que hay para nosotros cuando así lo hacemos. Te damos toda gloria y toda honra. Y ahora ya sabemos que tenemos libre el acceso y podemos llegar libremente ante ti, Señor. Aquel día cuando tú nos llames a tu presencia, allí estaremos contigo, porque sabemos ahora, Señor, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias por Cristo Jesús. Además también recordamos tu palabra en Apocalipsis que dice: toda esta multitud son los que han salido de la gran tribulación porque han vencido y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y tienen ya libertad de llegar y comer de los frutos del árbol de la vida. Así que te damos gracias, Señor, por toda tu palabra y todo lo que hoy hemos visto, Señor. Te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Amén.